Un magnate regresa a casa esperando la calma de siempre, pero lo que encuentra es una auténtica pesadilla. Sus hijos atados, un aparente secuestro, una traición inesperada. La verdad detrás de todo es mucho más oscura y compleja de lo que nadie podría prever. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. Al regresar de su largo viaje de negocios, Arturo encontró a sus hijos y a la niñera atados en la cama. Lo que a primera vista parecía un secuestro brutal, acabaría revelando secretos inimaginables y dolorosos. La limusina británica de lujo se deslizó suavemente hasta detenerse frente a la silenciosa e imponente hacienda. Arturo Vargas bajó, ajustándose el costoso saco, sintiendo el peso del agotamiento tras semanas de reuniones y compromisos de negocios en el extranjero. Estaba acostumbrado a volver y ser recibido únicamente por el silencio, la misma rutina fría y desoladora desde la muerte de su esposa. Para él, la hacienda ya no era un hogar, sino un mero espacio para dormir y empezar un nuevo día de trabajo. Entró, dejó la maleta en un rincón del vasto vestíbulo y recorrió los pasillos con su habitual paso, firme y decidido. El silencio parecía normal, el de siempre, pero una sensación incómoda, casi una premonición, le oprimía el pecho. Subió las escaleras de mármol. En mitad de camino, un sonido agudo rompió el aire denso, un llanto. No era un llanto suave de bebé, sino gritos infantiles, desesperados y agónicos. Su corazón se disparó en una carrera desenfrenada. Corrió hasta el cuarto de los niños y abrió la puerta con una violencia que no le era habitual. La escena que encontró lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Los 2 bebés estaban en la cama, inmovilizados con sábanas rasgadas e improvisadas, sus pequeños rostros enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Y a su lado, también atada y amordazada, estaba la señora Elena, la niñera que había contratado hacía solo unos meses. Su boca estaba parcialmente cubierta por un paño flojo y sus ojos, llenos de lágrimas, imploraban socorro. ¿Pero qué es esto?, gritó Arturo corriendo hacia la cama. Soltó primero a sus hijos, que inmediatamente se aferraron a su cuello, llorando con más fuerza aún, buscando su consuelo. Luego arrancó las ataduras de Elena. Ella cayó sentada en la cama, temblando incontrolablemente, y comenzó a llorar de forma convulsiva. «Señor, alguien entró aquí. Intenté proteger a los niños, se lo juro que lo intenté, pero me ataron a mí también». Arturo la sujetó firmemente por los hombros, mirándola a los ojos. «¿Quién fue? ¿Quién tuvo la osadía de entrar en mi casa?» «No vi el rostro», sollozó ella. «Sentí unas manos sujetándome por la espalda. Después todo se oscureció. Cuando desperté, estábamos así». Arturo inspeccionó la habitación con su mirada analítica. La ventana estaba entreabierta, las cortinas ondeando con la brisa nocturna. El marco de la ventana mostraba señales de polvo removido, como si hubiera sido forzado. Su sangre hirvió de ira. «Esto no se va a quedar así», murmuró, abrazando a sus hijos con una fuerza protectora. «Nadie invade mi propiedad y sale impune». Elena, todavía llorando, juntó las manos en un gesto de súplica. «Señor, yo intenté avisar. Hace semanas que siento que alguien merodea la hacienda. Vi sombras en el jardín, recibí notas extrañas en el buzón. Debí habérselo contado antes, pero tuve miedo de que usted pensara que era paranoia mía, o que me estaba volviendo loca». Arturo la miró con una furia contenida. Su mente, siempre lógica y desconfiada, trabajaba a toda velocidad. Confiar nunca había sido su fuerte, pero Elena parecía tan genuinamente afectada como los niños. Si ella fuera la culpable, ¿tendría sentido que estuviera atada junto a ellos? «Si descubro que me estás mintiendo...» «Elena», dijo él con una voz grave y amenazante, «yo mismo te pondré en la calle». Ella lloró aún más. «Jamás les haría daño a estos niños. Son como si fueran mis propios nietos». El silencio que siguió fue denso y sofocante. Arturo solo sabía una cosa. Aquella noche no había sido una casualidad.
Era el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. La mañana siguiente amaneció cargada de una tensión palpable. Arturo había pasado la noche en vela, cuidando el sueño de los gemelos en la habitación de al lado, mientras Elena permanecía sentada en un sillón en la sala, todavía temblando por el shock de lo sucedido. Él no le dirigió una sola palabra desde el descubrimiento de la invasión. Solo le lanzaba miradas frías y calculadoras, llenas de desconfianza. A primera hora del día, el portón de la hacienda se abrió sin ser llamado. Laura, la vecina entrometida, atravesó el jardín con pasos apresurados y entró en la sala sin ninguna ceremonia. Era conocida en todo el vecindario por su tendencia a meterse en todo, y su voz estridente resonó en el ambiente silencioso. Sabía que algo andaba mal. Y dijo casi en tono de triunfo: ayer mismo vi a 2 hombres de aspecto sospechoso rondando su casa, cuchicheando cerca del portón. Y ahora me entero de que hubo un ataque. Elena se levantó nerviosa. Señora, usted está inventando de nuevo. Nunca trae pruebas, solo esparce rumores maliciosos. Laura la encaró con desdén. Yo inventando, mírate a ti, siempre con esa cara de víctima. ¿Quién me asegura que todo esto no fue un montaje tuyo? Arturo levantó la mano, cortando la discusión. ¡Basta! Su voz fue firme y autoritaria. Laura, quiero detalles. ¿Qué vio exactamente? 2 hombres, uno alto y delgado, el otro más bajo y con un abrigo oscuro. Se quedaron parados cerca del portón, mirando fijamente hacia la casa. Yo volvía de la cafetería, cuchicheaban, cuando se dieron cuenta de que los vi. Se alejaron rápidamente. Elena se cruzó de brazos indignada. ¿Y por qué no vino a avisarme? Si lo hubiera hecho, tal vez nada de esto habría pasado. Laura rió con sorna. Por favor, porque sabía que ibas a decir que eran tonterías mías. Como siempre, en ese momento, Javier, el chofer, entró en la sala. Mantenía una postura rígida, pero sus ojos brillaban con un cinismo casi provocador. Oyó parte de la conversación y decidió intervenir. «Patrón, si me permite», comenzó, con la voz cargada de una falsa preocupación. «Esta historia no huele bien. La señora Elena pudo haberlo montado todo, ya sabe cómo es. La gente de orígenes humildes a veces busca atajos para subir en la vida». Elena abrió los ojos de par en par, escandalizada. «¿Cómo se atreve? Yo estaba atada junto con los niños. Yo también fui una víctima». Javier se encogió de hombros con indiferencia. Estar atada no significa ser inocente. Pudo muy bien haberlo acordado con esos hombres para parecer una víctima. Así se gana su total confianza. Arturo frunció el ceño. ¿Estás insinuando que Elena está mintiendo? Solo digo lo que veo, patrón. Usted sabe que en este mundo todos tienen sus intereses. Yo, si fuera usted, no confiaría tanto. Elena lloró de rabia y frustración. Yo no necesito esto. Solo quiero cuidar de estos niños. No acepto que me traten como a una criminal. Laura meneó la cabeza, aprovechando el momento para sembrar aún más dudas. Yo solo digo una cosa: si continúa con esta mujer dentro de casa, se va a arrepentir amargamente. El ambiente se volvió pesado, casi irrespirable. Arturo se pasó la mano por el rostro, agotado. Estaba acostumbrado a lidiar con complejas negociaciones empresariales, pero tratar con gente, con sus miedos, mentiras y posibles traiciones, parecía infinitamente más difícil. Miró a Elena. «Todavía no sé si te creo, pero voy a descubrir la verdad, cueste lo que cueste». Elena, llorando, respondió con firmeza: «Usted verá que no mentí». Arturo se alejó, cargando con el peso de una duda que solo crecía. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no podía controlar el rumbo de la situación. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo dentro de la hacienda. El ataque seguía sin explicación. Arturo no confiaba en nadie, y Elena se sentía como una acusada, a punto de ser condenada sin un juicio justo. La tensión se hizo tan evidente que hasta los bebés, que normalmente eran tranquilos en su presencia, lloraban con más frecuencia, como si presintieran la angustia en el aire. En medio de ese clima sofocante, llegó Daniela, la sobrina de Arturo, una joven universitaria siempre vibrante y alegre, que traía un fuerte contraste con el ambiente pesado de la casa. Apenas entró,
se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mirando a su tío y luego a Elena, que mantenía la vista baja. «Esto parece un tribunal», Arturo suspiró ya sin paciencia. «No es nada de lo que debas preocuparte». Daniela no se dejó intimidar. «Siempre que dices eso, tío, significa que algo muy serio está ocurriendo». Elena levantó la cabeza, con los ojos arrasados en lágrimas. «Hubo una invasión. Alguien entró en la casa, me ató a mí y a los niños, pero ahora están diciendo que yo pude haberlo inventado todo». Daniela abrió los ojos como platos. «¿Qué? Eso es absurdo. ¿Quién podría creer que le harías daño a los bebés?». Arturo respondió secamente. «No descarto ninguna posibilidad». «Tú nunca descartas a nadie, ¿verdad?», replicó Daniela encarándolo con firmeza. «Tu problema es que crees que todo el mundo funciona según las mismas reglas frías que creaste para ti mismo». Arturo guardó silencio. No estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, especialmente por alguien de su propia familia. Elena se secó las lágrimas. «No necesito que nadie me defienda, pero es bueno oír que alguien me cree». Daniela se acercó a ella y la abrazó cálidamente. «Yo te creo. Veo cómo tratas a los niños. Nunca he visto en ti nada que no fuera cariño y dedicación». Javier entró en la sala en ese preciso momento, interrumpiendo la atmósfera. «Entonces ahora la señorita también está siendo engañada. Lo dije y lo repito. La gente que se hace la buena generalmente tiene algo que esconder». Daniela se giró hacia él, irritada. «Qué curioso. Hablas como si tuvieras alguna prueba». «¿La tienes?». «No necesito pruebas, tengo ojos». «Esta historia de la invasión está muy mal contada». Miró a Arturo. «Usted sabe que tengo razón. Basta». «Javier». La voz de Arturo resonó con autoridad. «En esta casa decido yo quién tiene o no la razón». Javier sonrió de lado, satisfecho solo por haber logrado sembrar más discordia. Después de que él se fuera, Daniela se volvió hacia su tío. «Tienes que dejar de escuchar a ese hombre. No está preocupado por ti ni por los bebés, solo por él mismo». Arturo no respondió. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera, pensativo. Elena, respirando hondo, se armó de valor. «Señor, tengo algo que contarle, algo que puede cambiar la forma en que me ve». Arturo la miró, la desconfianza todavía presente en su mirada. «Habla». «Mi esposo desapareció hace años. Trabajaba en una empresa que quebró de un día para otro. Fue acusado de estar involucrado en un escándalo financiero, pero nunca tuvimos pruebas concretas de su culpabilidad. Salió para resolver unos asuntos el día en que todo se derrumbó, y nunca más volvió». Su voz temblaba al recordar. «La empresa fue aplastada por una competidora más grande y poderosa, y esa competidora era la suya». El silencio en la sala se volvió denso. Daniela miró a su tío, impactada. Arturo permaneció inmóvil por unos segundos, procesando la información. Luego habló en voz baja, casi para sí mismo. «Lo recuerdo. Recuerdo esa negociación. Para usted, tal vez solo fue un movimiento estratégico más», dijo Elena con una firmeza recién encontrada. «Para mí fue la ruina. Me quedé con 2 hijos pequeños, sin casa, sin nada. Pasé años luchando para sobrevivir». Daniela se cubrió la boca con la mano, impactada. «Dios mío». Arturo apretó el puño. «¿Estás diciendo que yo destruí a tu familia?». «Estoy diciendo que a usted nunca le importó el impacto que sus decisiones tenían en la vida de personas comunes. Para usted fue solo un juego de negocios. Para mí fue la tragedia de mi vida». Daniela miró de Elena a Arturo. «Tío, ¿esto es en serio?». Él no respondió de inmediato. Caminó hasta su escritorio, apoyó las manos sobre la madera pulida y bajó la cabeza. Los recuerdos de antiguas negociaciones lo asaltaron. Contratos firmados sin pensarlo 2 veces. Adquisiciones que aniquilaron empresas más pequeñas. Para él, aquello siempre había sido una victoria. Pero ahora veía el rostro de Elena ante él, como un testimonio vivo del otro lado de la moneda. «Yo no sabía», dijo Arturo finalmente con la voz ronca. «Nunca supe lo que pasó con cada uno». Él respiró hondo. «Ahora lo sabe. Y el destino, de alguna forma, me puso aquí, cuidando de los hijos del hombre que contribuyó a mi desgracia». Daniela intervino, tratando de calmar la situación. «Pero eso solo demuestra que eres más fuerte.
Elena, incluso con todo ese dolor, estás aquí, protegiendo a estos niños. Elena se secó las lágrimas. Cuido de ellos como si fueran mis nietos, y seguiré cuidándolos, aunque nadie me crea. Arturo levantó la cabeza, mirando fijamente a Elena. Por primera vez en mucho tiempo, no pudo mantener su mirada fría y distante. Dentro de él, algo comenzaba a resquebrajarse. Voy a investigar lo que sucedió aquella noche. Su voz sonaba más pesada. Pero entiende una cosa. Si descubro que estás mintiendo, no habrá perdón. Elena asintió en silencio. El clima en la habitación volvió a cargarse. Daniela, inconforme, susurró: «Tío, a veces hablas como si estuvieras negociando acciones, no tratando con personas». Arturo no respondió. Simplemente se retiró, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre. Aquella noche se acostó, pero no pudo dormir. La imagen de los bebés atados junto a Elena volvía a su mente incesantemente. Se mezclaba con recuerdos del pasado, de reuniones y contratos que él consideraba victorias, pero que ahora revelaban su otra cara. Familias destruidas, personas desaparecidas, destinos destrozados. Y en medio de todo eso, sus hijos, durmiendo inocentemente, sin comprender el peso que caía sobre aquella casa. Arturo se dio cuenta por primera vez de que estaba frente a algo que no podía controlar con dinero u órdenes. Estaba frente a la propia sombra de su pasado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y qué horas nos escuchas. Los días siguientes fueron sofocantes. La hacienda ya no era un lugar de silencio habitual, sino un espacio cargado de una tensión densa. El ataque de la primera noche seguía sin explicarse, pero la desconfianza hacia Elena crecía como un fuego alimentado por el viento. Laura, la vecina, parecía decidida a convertir la situación en un espectáculo público. Se encontraba con conocidos, inventaba detalles sórdidos y repetía la misma historia hasta que sonara a verdad. Yo siempre supe que esa niñera escondía algo, decía en el supermercado, en conversaciones de esquina, incluso a gente que no preguntaba nada. El otro día vi hombres extraños rondando la hacienda. Estoy segura de que ella está involucrada. Pronto, todo el vecindario comentaba el asunto. Algunos creían, otros se reían de las invenciones de Laura, pero el daño estaba hecho. La gente miraba a Elena con desconfianza, incluso cuando salía solo a comprar el pan. Dentro de la hacienda, la presión aumentaba. Arturo caminaba de un lado a otro, cada vez más irritado. No soportaba la idea de parecer débil ante los rumores. La imagen de hombre implacable, que nunca se dejaba afectar por nada ni nadie, era una parte fundamental de su identidad. Ahora, sin embargo, estaba frente a algo que no podía controlar con contratos o cifras. La opinión pública. Fue en este clima que Javier entró en escena con aún más audacia. Una tarde, Arturo lo encontró en el garaje revolviendo el maletero de su propio coche. Javier cerró el compartimento demasiado rápido, como si escondiera algo. Arturo se dio cuenta. «¿Qué tienes ahí?», preguntó en un tono helado. Javier sonrió. «Nada importante, patrón. Solo algunas cosas que encontré por ahí». Arturo se acercó. «No juegues conmigo». «¿Qué estás escondiendo?». Javier suspiró, haciéndose la víctima. «Usted sabe que siempre he trabajado duro aquí, pero la vida no siempre es justa. Descubrí unos papeles de la señora Elena, documentos que hablan de su pasado, del escándalo en que se metió su esposo». Arturo entrecerró los ojos. «¿Y cómo los conseguiste?». «Digamos que sé dónde buscar». Su sonrisa era de pura malicia. «La cuestión es que estos papeles lo vinculan, de una forma u otra, a usted, con toda la tragedia que le ocurrió a ella. Si esto llega a oídos de la prensa, imagine el daño para su reputación». Arturo sintió que la sangre le hervía en las venas. «¿Me estás chantajeando, Javier?». «No me gusta esa palabra». El chofer se encogió de hombros. «Llamémoslo una oportunidad. Si usted me da el reconocimiento que merezco, tal vez yo olvide estos papeles en un cajón». «Elena,
que bajaba las escaleras y oyó parte de la conversación, interrumpió. Miserable. Revolviste mis cosas. Esos documentos son recuerdos de mi esposo, no armas para que las uses. Javier rió. ¿Recuerdos? Parece más bien un expediente. Arturo miró a Elena, con una mezcla de rabia y confusión. ¿Eso es verdad? Sí, pero no de la manera que él dice, respondió Elena afligida. Guardé los papeles porque eran la única prueba de que mi esposo no era el culpable. Él fue una víctima, no un criminal. Javier se cruzó de brazos. Víctima o no, estos papeles demuestran que su empresa, patrón, estaba metida hasta el cuello en esa caída. El silencio se hizo pesado. Elena temblaba. Javier sonreía. Arturo intentaba controlar el impulso de echarlos a los dos. Daniela entró en la sala en ese instante y percibió el ambiente cargado. ¿Qué está pasando ahora? Javier respondió antes de que nadie pudiera hablar. Solo le estoy mostrando al patrón la verdad que esta mujer ha estado escondiendo. Daniela miró a Elena que lloraba. Eso no es verdad, ¿o sí? Elena la sujetó de la mano. Solo quería guardar recuerdos de mi esposo. Nunca usé estos papeles contra nadie. Javier rió. Claro, porque no tenías el valor. Arturo alzó la voz. Basta, no voy a admitir este circo en mi casa. Javier aún intentó insistir. Patrón, piénselo bien. Puede salir ganando de esto. Solo tiene que escucharme. Arturo se acercó a él, con los ojos echando chispas de furia. Si te atreves a esparcir una sola palabra sobre esto, no tendrás lugar ni aquí, ni en ningún otro sitio. Javier mantuvo la sonrisa, pero retrocedió. Sabía que tenía en sus manos algo valioso. El miedo de Arturo a ver su pasado expuesto. Cuando él se fue, Daniela habló con firmeza. Tío, ¿no te das cuenta? Ese hombre está intentando destruir lo poco de paz que queda en esta casa. Arturo respiró hondo, cansado. Lo sé, pero tampoco puedo ignorar lo que Elena escondió. Ella, sollozando, respondió, lo escondí porque tenía miedo. Miedo de que lo usaran en mi contra. Miedo de que me vieran como cómplice. Mi esposo no era culpable. Daniela la abrazó. Yo te creo. Arturo, sin embargo, todavía no podía decidir. Su vida entera se había construido sobre la desconfianza. Ahora estaba rodeado de voces que solo aumentaban esa duda. Laura esparciendo rumores. Javier amenazando con chantajes. Elena llorando y jurando inocencia. Daniela intentando ser el único hilo de humanidad en aquella casa. Y los bebés siempre de fondo, llorando más de lo habitual, como si sintieran todo el peso que caía sobre la hacienda. Las tensiones en la hacienda aumentaban cada día. Los rumores de Laura ya habían llegado a oídos de proveedores, antiguos empleados y conocidos de Arturo. Algunos llamaron preguntando si era verdad que su niñera planeaba un secuestro. La desconfianza ya no se limitaba a los muros de la casa. El nombre de Arturo comenzaba a ser manchado. Javier, dándose cuenta de esto, caminaba por la hacienda como si fuera el dueño del lugar. Sus palabras venían cargadas de veneno. Siempre encontraba una forma de provocar a Elena, insinuando que ella estaba detrás de todo. Qué extraño. ¿Cómo es que siempre tienes una historia que contar, no? Decía con una sonrisa torcida. Primero, fuiste atada. Después son notas misteriosas. Ahora, documentos escondidos. Parece una telenovela de mala calidad. Elena ya no tenía fuerzas para reaccionar. Solo lloraba en silencio. Fue en este escenario que los gemelos se enfermaron. Primero, una fiebre baja, luego tos y llantos constantes durante la madrugada. Elena corrió hacia Arturo, con los ojos desesperados. «Señor, necesitamos llamar a un médico. No están bien». Arturo, nervioso, se levantó de inmediato. «Llamaré ahora mismo». Mientras esperaban al médico, Elena mojaba paños con agua fría y los pasaba por la frente de los pequeños. Sus gestos eran de pura devoción, la mirada fija en los bebés, como si fueran parte de su propia alma. Daniela, que pasaba la noche en la hacienda, observaba todo y no pudo contener las lágrimas. «Tío, mírala. Esto no es una actuación. Nadie finge este tipo de amor». Arturo permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaban de la escena.
Elena, exhausta pero incansable, cuidando de los niños con un cariño y dedicación inmensos, aun siendo objeto de desconfianza, rumores y humillaciones. Cuando el médico llegó, examinó a los niños y dijo que la enfermedad no era grave, pero que su estado emocional estaba siendo afectado. El ambiente de esta casa está pesado, afirmó. Los niños sienten eso mucho, más de lo que los adultos piensan. Las palabras resonaron en la mente de Arturo como martillazos, el que siempre se había enorgullecido de su control absoluto. Estaba viendo la salud de sus propios hijos afectada por la tensión que él mismo alimentaba. A la mañana siguiente, Elena continuaba al lado de la cuna, sin haber dormido. Arturo se acercó, vacilante. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Después de todo, después de las acusaciones, de las humillaciones, ¿por qué no te fuiste?». Elena levantó los ojos anegados en lágrimas. «Porque me necesitan y porque los amo. No importa lo que piense de mí, no voy a abandonarlos». Arturo se quedó sin palabras. En ese momento Daniela entró y completó. «Tío, ¿lo ves? La verdad está justo frente a tus ojos. Simplemente no la quieres ver». Mientras tanto, Javier observaba a distancia, irritado por la escena. Se acercó a Laura, que había aparecido una vez más para una visita. «Si esto continúa así, el patrón va a terminar creyéndole», dijo Javier en voz baja. Laura puso mala cara. «Entonces tenemos que presionar aún más. ¿Qué piensas hacer?». Javier sonrió de lado. «Tengo los documentos. Si el patrón no quiere quemarse, tendrá que ceder. Y si cede, esa mujer no tendrá lugar ni aquí, ni en ninguna parte». Laura se cruzó de brazos. «Pues date prisa, ya estoy harta de ver continuar esta farsa». En la habitación, Elena acunaba a uno de los bebés, mientras el otro dormía. Arturo se quedó parado observando. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió algo diferente, una mezcla de gratitud, vulnerabilidad y arrepentimiento. Elena notó su mirada. «Sé que todavía no confía en mí, pero un día entenderá que no soy su enemiga». Arturo respiró hondo. «Tal vez ya estoy empezando a entender». Daniela sonrió. Emocionada pero fuera de la habitación, en el pasillo Javier lo oía todo. La sonrisa maliciosa volvió a su rostro. Sabía que, para alcanzar sus objetivos, necesitaría acelerar sus planes. La hacienda estaba dividida. De un lado, Elena y Daniela. Del otro, Javier y Laura. Y en el centro, Arturo, finalmente comenzando a darse cuenta de que su mayor enemigo tal vez era él mismo, su propia frialdad, que ahora amenazaba con destruir lo que más le importaba. La fiebre de los gemelos comenzó a ceder, pero la tensión en la hacienda estaba lejos de terminar. El clima era tan pesado que hasta los empleados más discretos evitaban permanecer mucho tiempo en los pasillos. El murmullo de los rumores corría por fuera y, dentro de la casa, el silencio era sofocante, roto solo por las discusiones constantes. Aquella mañana, Javier entró en el despacho de Arturo sin pedir permiso. El millonario estaba sentado detrás de su escritorio, revisando informes, intentando distraerse. «Patrón, necesitamos hablar», dijo Javier colocando una carpeta sobre la mesa. Arturo levantó la vista, irritado. «No autoricé tu entrada, pero el asunto es demasiado importante para esperar». Javier abrió la carpeta y esparció los documentos sobre la mesa. «Vea esto. Son papeles antiguos, contratos, registros de movimientos, todo relacionado con el escándalo que hizo desaparecer al esposo de Elena. Y fíjese, el nombre de su empresa aparece en más de una página». Arturo miró los papeles, reconociendo algunos sellos. «¿Le robaste esto?». Javier sonrió sin negarlo. «Digamos que lo encontré en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Sabe lo que esto significa? Si estos documentos llegan a la prensa, su imagen se desplomará. ¿Me estás amenazando de nuevo?». La voz de Arturo era baja pero cargada de rabia. «No es una amenaza, es una oportunidad». Javier se reclinó en la silla cruzando los brazos. «Usted siempre dijo que lo controla todo. Pues bien, aquí está su oportunidad de controlar esta situación también. Deme el reconocimiento que merezco, un puesto mejor, un aumento de verdad, y tal vez me olvide de estos papeles». Arturo apretó los puños. «No eres más que un parásito. Puede llamarme como quiera,
Patrón, pero quien tiene el cuchillo en el cuello es usted. El silencio fue roto por la puerta, que se abrió de repente. Elena entró, con Daniela justo detrás. Vio los documentos sobre la mesa y palideció. «No tenías derecho», le gritó Elena señalando a Javier. «Esos papeles eran todo lo que me quedaba de mi esposo». Javier rió. «Pues ahora son la clave para que yo finalmente tenga lo que merezco». Daniela se interpuso entre él y Elena. «Eres un cobarde. Estás usando su dolor para tu propio beneficio». Arturo respiró hondo, pasándose la mano por el rostro. Estaba al límite. Su mente fría de empresario buscaba una salida lógica, pero el peso emocional era insoportable. «Javier», dijo por fin con la voz cargada de decisión, «¿crees que tienes poder sobre mí? Pero estás equivocado». Javier arqueó una ceja. ¿Y qué va a hacer? Llamar a la policía. Exponerse aún más. Laura apareció en la puerta en ese momento, como si hubiera esperado el momento justo para entrar. «Se lo advertí», dijo con aire de triunfo. «Esta casa está podrida por dentro. Ya todo el mundo comenta que Elena tiene secretos y que usted la está encubriendo». Elena lloraba, sujetando los papeles con fuerza. «No son secretos, son recuerdos. Son pruebas de que mi esposo no era culpable». Laura rió. «Pruebas o excusas, da igual. Lo que importa es que ya nadie confía en usted». Arturo se levantó, imponiendo su presencia. «¡Basta!», gritó. «Estoy harto de chantajes, de rumores, de mentiras». Un silencio se apoderó de la sala. Incluso Javier retrocedió un paso. «Si estos papeles salen a la luz, no serás tú quien me destruya», continuó Arturo. «Yo mismo voy a decir la verdad. Yo mismo voy a asumir lo que hice en el pasado». Elena lo miró sorprendida. «¿Está diciendo que va a admitirlo?» «Sí». Arturo respiró hondo. «Pasé la vida escondiéndome detrás de contratos y números, pero ha llegado la hora de enfrentar las consecuencias. Si mi empresa causó la ruina de otras familias, que todos lo sepan». Javier rió nervioso. «Está bromeando». «No», Arturo lo encaró con firmeza. «Estoy cansado de vivir detrás de muros». Daniela sonrió, emocionada. «Finalmente lo entiendes, tío». Laura, irritada, bufó. «Eso no cambia nada». «Sí que cambia», respondió Arturo. «Cambia porque, a partir de hoy, no voy a permitir que nadie use mi pasado en mi contra». Elena apretó los papeles contra su pecho, llorando. «Señor, yo nunca quise venganza. Solo quería justicia para mi esposo». Arturo asintió. «Y la tendrás, Javier». Dándose cuenta de que su plan se estaba desmoronando, intentó insistir. «¿Cree que saldrá como un héroe después de confesar? ¿Se hundirá junto con su empresa?» «Tal vez». Arturo lo miró fijamente. «Pero por primera vez será por mi elección, no por el chantaje de un cobarde». El clima en el despacho era de conmoción. Elena lloraba aliviada. Daniela le sostenía la mano. Laura bufaba de rabia y Javier salía derrotado, pero con la mirada de quien aún buscaría una brecha. Arturo, por primera vez en muchos años, se sentía más ligero. El peso de la mentira comenzaba a disolverse, pero en el fondo sabía que la batalla apenas comenzaba. La decisión de Arturo no fue fácil. Pasó la noche en vela, sentado en su biblioteca, mirando los papeles que Javier había arrojado sobre la mesa. Cada documento era un recordatorio de elecciones hechas pensando solo en los números, nunca en las personas. Durante años había creído que actuar así era una prueba de fuerza. Ahora veía que era cobardía. En la mañana siguiente, reunió a Elena y a Daniela en el despacho. Los gemelos dormían en la habitación de al lado, todavía frágiles por la fiebre reciente. «He tomado una decisión», dijo Arturo con voz firme. «Voy a confesarlo todo». Daniela sonrió, pero con lágrimas en los ojos. «Finalmente, tío». Elena, asustada, replicó. «¿Está seguro, señor? Eso podría destruir su reputación, su empresa. Si no hago esto, ya estoy destruido», respondió él. «No puedo seguir viviendo a la sombra de decisiones que arruinaron familias. Necesito enfrentarlo». En ese mismo instante, Javier apareció en la puerta como si lo hubiera presentido. «¿Entonces es verdad? ¿Se va a exponer?» «Sí, Javier». Arturo lo encaró con firmeza. «Y tu chantaje ya no vale nada». Javier intentó reír, pero su expresión mostraba nerviosismo. «¿Cree que el mundo va a aplaudir su sinceridad?
se convertirá en el blanco de todos. Prefiero ser un blanco por decir la verdad que un esclavo de tu mentira. Laura apareció poco después, como siempre, en los peores momentos. Lo sabía, dijo con aire triunfante. Va a confesar porque ya no tiene otra salida. Arturo no se inmutó. No importa el motivo que inventes. Laura, lo que importa es que voy a hablar con mi propia voz. No con la tuya. Aquella tarde, Arturo convocó una rueda de prensa. Reporteros curiosos e incluso vecinos se aglomeraron frente a los portones de la hacienda. Elena observaba desde adentro, nerviosa, sosteniendo a los gemelos en brazos. Arturo apareció ante todos. Se hizo el silencio, respiró hondo y comenzó. Pasé mi vida construyendo una imagen de éxito, de frialdad y de control. Conquisté mucho, pero cometí errores graves. Mis empresas crecieron a costa de otras más pequeñas y nunca me importaron las consecuencias. Familias fueron destruidas. Personas lo perdieron todo. Nunca me preocupé por mirar el otro lado de mis victorias. El murmullo comenzó. Los flashes dispararon. Arturo levantó los documentos que Elena había guardado. Aquí hay pruebas de que mis decisiones empresariales tuvieron relación con escándalos que afectaron a inocentes. Durante años me escondí detrás del argumento de que eran solo negocios. Pero los negocios que arruinan vidas no son victorias, son tragedias. Javier, escondido entre la multitud, se mordía las uñas. Aquello no estaba en sus planes. Arturo continuó. Hoy asumo públicamente mi responsabilidad. No estoy aquí para pedir disculpas vacías, sino para reconocer que el poder sin humanidad no vale nada. Elena lloraba al oír aquellas palabras. Daniela, a su lado, le sostenía la mano con fuerza. Un reportero preguntó, ¿y qué piensa hacer a partir de ahora? Arturo respondió con firmeza, pienso reconstruir no solo negocios, sino relaciones. Pienso devolver la dignidad a las familias afectadas y pienso aprender a ser un padre de verdad para mis hijos. El silencio duró unos segundos, hasta que comenzaron los aplausos. No de todos, pero sí de algunos que vieron sinceridad en aquellas palabras. Dentro de la hacienda, Elena susurró, «Nunca pensé que oiría eso de usted». Daniela sonrió. Sabía que lo lograría. Después de la conferencia, Arturo volvió adentro. Encontró a Elena y a los gemelos en la sala. Los niños, aún somnolientos, extendieron los brazos hacia él. Arturo los tomó en brazos y sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. «No sé si podré cambiarlo todo», dijo, «pero lo intentaré». Elena asintió. «Ya es un comienzo». Javier, furioso, entró por un lateral de la hacienda. «Eres un idiota», gritó. «Lo confesaste todo. Ahora todos usarán eso en tu contra». Arturo se giró con calma. «Se acabó, Javier. Tus amenazas ya no valen nada». «No se ha acabado», gruñó él. «Encontraré otra forma de derribarte». Daniela se puso delante. «Ya no te quedarás aquí». Javier bufó, pero se fue derrotado. El control se le escapaba de las manos. Laura, por su parte, corrió a esparcir la noticia, pero, esta vez, su veneno no surtió el efecto esperado. La versión oficial había sido dada por la boca del propio Arturo. Aquella noche, la hacienda parecía diferente. Todavía había tensión, pero también un aire de alivio. Elena preparó a los niños para dormir y se quedó junto a la cuna. Mientras Arturo observaba en silencio, «Crecerán en un ambiente diferente», dijo él, «lo prometo». Elena sonrió discretamente. Entonces, por primera vez, quizás esta casa comience a ser un hogar. Arturo miró a sus hijos, luego a Elena y a Daniela. Se dio cuenta de que ya no estaba solo. Por primera vez entendió el valor de la confianza. Las semanas que siguieron a la confesión pública fueron de cambio. Arturo, que siempre había sido visto como un hombre implacable, ahora era comentado de forma diferente. Algunos lo criticaban por asumir errores tan graves, pero otros reconocían el coraje en su actitud. Por primera vez no le importaba la opinión ajena. Lo que importaba estaba dentro de la hacienda. Elena volvió a cuidar de los gemelos con más tranquilidad. La fiebre había desaparecido y los niños volvieron a sonreír. Con cada carcajada infantil, el ambiente de la casa parecía más ligero.
Daniela permanecía presente, ayudando y trayendo alegría. La rutina comenzaba a cambiar. Un día, sentado en la sala de estar, Arturo observaba a Elena jugando con los bebés en la alfombra. Daniela leía un cuento en voz alta, dramatizando los diálogos y arrancando risas de los pequeños. La escena parecía simple, pero para él tenía un peso inmenso. Por primera vez, no veía su hacienda como un museo de lujo vacío. La veía como un espacio vivo. «Es curioso», dijo Arturo, rompiendo el silencio. «Siempre pensé que mi mayor riqueza estaba en las cajas fuertes. Ahora veo que estaba equivocado». Elena levantó la vista, sorprendida. «Ha cambiado mucho, señor Arturo. No lo suficiente todavía», admitió él, «pero lo estoy intentando». Daniela cerró el libro y sonrió. «Lo estás consiguiendo, tío». Javier, alejado desde la confesión, no volvió a aparecer. Intentó esparcir rumores, pero sin éxito. Laura, por su parte, continuó con su cháchara, pero ya no tenía el mismo efecto. La verdad dicha por Arturo había neutralizado el veneno de los chismes. Cierta noche, Elena encontró a Arturo en el jardín. Él observaba el cielo pensativo. «Nunca pensé que diría esto», comenzó él. «Pero te debo más de lo que imaginas». Elena frunció el ceño. «¿A mí?» «Sí, me obligaste a enfrentar lo que nunca quise ver. Te traté con desconfianza, pero aún así, te quedaste y protegiste a mis hijos». Elena respiró hondo. «Solo hice lo que sentí que era correcto. Ellos son inocentes. No tienen la culpa de las elecciones que los adultos hicieron». Arturo asintió. «Precisamente por eso, quiero que sepas que no eres solo la niñera de esta casa. Eres parte de esta familia». Elena se emocionó, con los ojos brillando de lágrimas. «Nunca pensé oír eso de usted, ni yo decirlo». Arturo sonrió levemente. «Pero aprendí que la arrogancia no crea lazos. Lo que los crea es la confianza». En los días siguientes, la hacienda se fue transformando. Arturo comenzó a pasar más tiempo con sus hijos, aprendiendo a cambiar pañales, a darles de comer, a jugar. Al principio era torpe, pero poco a poco, los niños empezaron a reír solo con verlo acercarse. Daniela ayudaba, siempre animándolo. «Ves, tío, no necesitas ser un genio en los negocios para ser un buen padre. Solo necesitas estar presente». Poco a poco, hasta Elena se permitió sonreír más. El dolor del pasado todavía existía, pero comenzaba a mezclarse con una nueva sensación, esperanza. Una tarde soleada, los gemelos gateaban por la sala. Elena ordenaba juguetes en la alfombra. Daniela leía en voz alta y Arturo observaba en silencio. El sonido de las risas infantiles resonaba, llenando cada rincón de la hacienda. Elena miró a Arturo y comentó: «¿Sabe? Cuando llegué aquí, pensé que esta casa era como una prisión de lujo. Hoy parece otra cosa. Hoy es un hogar», completó Arturo. «Y no es por las paredes, sino por ustedes». Se levantó, tomó a sus hijos en brazos y los alzó en el aire. Los niños soltaron una carcajada sonora. Elena sonrió discretamente y Daniela aplaudió, riendo. En ese momento, Arturo entendió que su redención no estaba en los contratos firmados, ni en el poder acumulado. Estaba en la vida que pulsaba ante él, simple y frágil, pero verdadera. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió completo. La hacienda, antes fría y silenciosa, ahora tenía voz, tenía calor, tenía amor. Y él sabía que de ahí en adelante jamás permitiría que el pasado dictara su futuro. Arturo Vargas, el hombre que siempre creyó que la riqueza era poder, descubrió al fin que su mayor fortuna estaba en los lazos que había aprendido a construir